Resolvamos el siguiente ejercicio. Es un ejercicio del libro con el que estamos trabajando, del capítulo 17.5, es el ejercicio número 1. Dice lo siguiente: encuentre los puntos óptimos de la función f de xy igual a 4x menos 2x al cuadrado menos 2y cuadrado dentro de la región S, que está definida de esta forma. Son todos los puntos xy, es decir, todos los puntos que están en el plano, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 25. Ahora, este tipo de región ustedes ya deberían reconocerla. Si esto en vez de un menor o igual fuera un igual, ya sabemos que eso sería un círculo de radio 5 centrado en el origen. Sin embargo, este menor o igual me dice que no es solamente el círculo, sino va a ser o lo de adentro del círculo o lo de afuera del círculo. ¿Y uno cómo hace para escoger si es lo de adentro o lo de afuera? Reemplaza algún punto. Entonces cogen, por ejemplo, el punto 0,0. Si reemplazan x por 0 y y por 0, satisface la desigualdad. Por lo tanto, ya sabemos que ese punto sí está en la región y sabemos que es el círculo relleno. Listos. Vamos a solucionar este ejercicio, pero entonces para poderlo solucionar primero entendamos de qué se trata. Recuerden que nos están pidiendo los puntos óptimos. ¿Okay? Entonces analicemos qué es lo que está sucediendo. Primero, ¿qué sabemos? Y esto es teoría. ¿Listo? Estamos en un conjunto, ese círculo con el relleno, es un conjunto que es cerrado y es acotado. Entonces, observemos acá nuestro círculo, cerrado porque incluye el borde. Si no fuera un menor o igual, sino un menor estricto, entonces no sería cerrado, ¿ok? Pero como está incluido el borde, entonces es una región cerrada. Y acotado porque lo podemos meter dentro de cualquier cajita. Esa región nos cabe dentro de una cajita o dentro de un círculo más grande, entonces decimos que es acotado. ¿Listos? Entonces, por un lado tenemos un conjunto que es cerrado y acotado. Por otro lado, sabemos que nuestra función es diferenciable, o sea, derivable, en esa región S. Observemos. Tenemos nuestra función f. Nuestra función f era esta. Yo puedo derivarla con respecto a x, puedo derivarla con respecto a y. Ambas derivadas existen en todas partes, es decir, para cualquier valor de x y cualquier valor de y. Es decir, que f es diferenciable en R2. En particular, es diferenciable en S, que es donde nos interesa. Listo. Entonces, se nos dio nuestra primera condición. Se dio la primera condición, que es que S sea cerrado y acotado y que la función sea diferenciable en S. Ahora, si se cumplen esas dos condiciones, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la función alcanza un máximo y un mínimo dentro de S. Ahora, súper importante que este teorema del que estamos hablando es para máximos y mínimos absolutos, máximos y mínimos globales. Toda la teoría que habíamos visto antes, el teorema ese largo que habíamos visto en el 17.10, era para máximos y mínimos locales, todo lo de la hessiana, la concavidad y la convexidad. En cambio, esto es para máximos y mínimos absolutos. Listo. Ahora, una vez que ya sabemos que tenemos las condiciones y que eso implica que sí hay máximos y mínimos absolutos, la pregunta es cómo encontrarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que primero encontrar los candidatos a máximos y mínimos. Esos candidatos a máximos y mínimos hay que buscarlos en 3 sitios. Hay que buscar los puntos estacionarios de la función, como hacíamos antes, y pues hay que asegurarse que cogemos puntos estacionarios que están dentro de la región. ¿Listos? Segundo, hay que buscar puntos estacionarios en los bordes de la región. ¿Okay? En este caso, pues el borde es ese círculo. Ahí tenemos que buscar los puntos estacionarios y también tenemos que mirar qué pasa en la unión de los bordes. Ahora, como en este caso tenemos un círculo, parecería que ahí no hay dos bordes que se estén uniendo. Por ejemplo, si tuviéramos un cuadrado, si uno tuviera un cuadrado, por ejemplo, entonces en ese caso hay este borde, este borde,
este borde, y las uniones de los bordes serían esta y esta. ¿Okay? Pero en este caso, por ser un círculo, la cosa va a ser un poquito diferente. Entonces, ahorita la miramos. Por ahora, recordemos que en general hay que buscar en estos 3 sitios. Y finalmente, cuando ya tenemos todos los candidatos, tenemos que evaluar la función en esos candidatos y ahí ya vamos a encontrar el valor máximo y el valor mínimo. ¿Listos? Arranquemos entonces con nuestro ejercicio. Empecemos con los puntos estacionarios. Tenemos nuestra función, derivamos con respecto a x, con respecto a y, igualamos a 0 esas primeras derivadas y encontramos fácilmente, sin ningún problema de álgebra, encontramos un punto estacionario que es el punto 1,0. Ahora, volvamos a pensar que estamos dentro de la región S y dentro de esa región está ese punto estacionario. Por lo tanto, ese punto va a ser uno de nuestros candidatos. Ya encontramos el primer candidato. Bien, me paso a la segunda parte. Vamos a pensar en los bordes. Entonces, la región estaba dada por esta cosa, pero con un menor o igual. El borde, pues está dado por esto con el igual. Ahora, recuerden cuál era la función. Acá puse la función acá abajo. Podríamos a partir de esto despejar x o despejar y. ¿Listo? Cualquiera de los dos que despejáramos nos va a salir una raíz y nos va a salir un más menos raíz de. Entonces, aquí lo ideal es darse cuenta que este y no me aparece solo, sino que me aparece y al cuadrado. Por lo tanto, si yo despejo el y cuadrado, pues ya lo puedo reemplazar en la función y no necesito despejar el y. En cambio, si despejara el x, me metería en el problema del que hablé antes. Y nos tocaría hacer 2 casos, uno para la raíz positiva y uno para la raíz negativa. Pero en este caso no tenemos ese problema porque y aparece al cuadrado. ¿Listos? Entonces despejamos y cuadrado y lo reemplazamos en la función. Entonces, esto quedó igual, acá está. Y este y cuadrado lo reemplazo por 25 menos x al cuadrado. ¿Listos? Ahora observen que lo que me quedó es una función solamente de x. Ya no es una función de x y y como antes. Entonces me queda esta función, la simplifico y ahora ya estoy en un problema de cálculo 1, una función de una sola variable. Y voy a encontrar los puntos estacionarios de esa función derivando e igualando a 0. Ahora cuando derivamos nos da 4 y 4 pues nunca es igual a 0. Es decir que esta que acabamos de encontrar no tiene ningún punto estacionario. Volvamos a nuestro plan general. En este plan general que estábamos haciendo para buscar candidatos, en los puntos estacionarios de la función encontramos uno, este que está acá. En los bordes no encontramos nada. ¿Listo? Que fue lo que hicimos acá abajo. Ahora tenemos que pensar en la unión de los bordes. Entonces, tratemos de entender. Cuando nosotros despejamos aquí, despejamos y cuadrado para facilitarnos la vida cuando lo reemplazábamos en la función. Sin embargo, si reemplazamos el y, pues eso nos da más raíz de no sé qué y menos raíz de no sé qué. Esos son 2 funciones distintas. Entonces la del más es esta de acá con el y positivo, fíjense que son todos los valores de y positivo, y la que tiene el menos es esta parte de abajo donde y es negativo. Entonces en realidad es como si hubiera 2 bordes, este borde y este otro borde. Y esos 2 bordes, ¿dónde se unen? En este punto y en este punto. ¿Ok? Entonces vamos a tener estos 2 candidatos que son uniones de los bordes. ¿Listo? Hacemos la lista entonces de todos nuestros candidatos. Encontramos estos 3, esto era un punto estacionario y estaba dentro de la región. En los bordes como tal no encontramos nada, pero estos eran las uniones de los bordes. Ahora, esos 3 candidatos, vamos a cogerlos y vamos a evaluar la función en esos 3 candidatos. Calculamos f de cada uno de ellos. Hacemos el cálculo y nos da 2 menos 30 menos 70. Y ahora lo que tenemos que hacer es, entre esos valores de la función, alguno de esos es el máximo absoluto y otro es el mínimo absoluto. Entonces, simplemente fíjense que de esos 3, el más chiquito es este y el más grande es este. Entonces, ya tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo. Lo único que nos falta es concluir de una manera un poquito más decente, porque
Recuerden que algo como esto no es una conclusión, ¿listo? La conclusión se escribe bonito. Entonces la conclusión sería, f alcanza un máximo absoluto en este punto y el valor máximo que toma la función es 2. Entonces, si ustedes les piden el valor máximo, ese es 2. Pero ¿dónde lo alcanza? En este punto. Y lo mismo para el mínimo. F alcanza un mínimo absoluto en este punto, en menos 5,0, y el valor... Ay, acá me equivoqué, perdón, a ver, corregimos. Eso me pasa por hacer copy-paste. Y el valor mínimo que toma la función es menos 70. Y ahí ya está la conclusión de nuestro ejercicio.